estoy en el segundo trimestre dentro de este Centro Educativo Fundidora y el tema que voy a hablar es acerca de la educación alimentaria y nutricional. Aquí vamos a empezar. Bueno, para empezar, muchos conocemos este tema y tenemos muchas cosas, bueno, de lo más que tenía que hacer. Por ejemplo, que no sé, si comemos muchas cosas que no vamos a caer mal, que si no comemos lo que sería, si comemos por la comida chatarra, nos vamos a engordar, o cosas parecidas a todo eso. Pero hay un problema en el mundo, en el país, en todas partes, que es acerca de qué tanto se conoce acerca de esto, qué tanto tiene la persona en sí, qué tanto conocimiento tiene, porque hay algunos que ni siquiera toman en cuenta de estas cosas. Por ejemplo, ¿qué significa o cómo explicar el plato del buen comer aquí? ¿Por qué esta parte de frutas y verduras está en verde? ¿Por qué eso se ve de amarillo? ¿Y por qué esta parte es roja? Entonces lo que algunos personas no conocen. Entonces, aquí el verde sería que lo que más se debe comer, medio y no tanto en exceso, pocas cantidades. Entonces, eso es acerca de lo que voy a hablar de hoy. Y aquí vamos a empezar con una cosa básica. Aquí, eso es algo para que se tome mucho en cuenta hoy en día para la dieta. Aquí dice la TMB, que es tasa metabólica basal. Aquí, en las ecuaciones de Harris-Benedict utilizadas en la actualidad. Para los hombres, lo que se recomienda de la tasa metabólica basal, o sea, la cantidad de calorías que se tiene que ingerir por día, sería multiplicar 10 por el peso de la persona más 6.25 por altura en centímetros menos 5 por la edad en años más 5. Aquí se está tomando en cuenta el peso, la altura y la edad de la misma persona, porque tiene que ver mucho en cuenta de todas esas cosas. Por ejemplo, un niño de 10 años no debe que comer lo que otra persona, un adulto de 25 años, un ejemplo. Y aquí en las mujeres sería 10 por peso, más 6.25 por altura, menos 5 por menos 161. Aquí la diferencia es mucha porque supuestamente la mujer es más delgada, pesa menos, y por el hombre, según por su imagen o así como lo tenemos en mente, es más pesado por naturaleza. Aquí también depende de las actividades del día. Por ejemplo, la ingesta de calorías recomendadas según el principio de Harris-Benedict. Si una persona hace poco o ningún ejercicio, tiene que tomar el resultado de la tabla anterior por 1.25. Es ejercicio ligero de 1 a 3 días a la semana, 1.3, 375. De 3 a 5 días por semana, 1.55. De 6 a 7 días, 1.725. Ejercicios muy fuertes, 2 veces al día, entrenamientos muy duros, 1.9. Pero hay unas cosas que mucha gente no toma en cuenta todo esto. Sería porque no quiere o porque desconoce de esto, o simplemente pues cada quien tendría ya sus razones de no seguir todo esto. Y aquí les voy a mencionar los factores, serían los más principales o los que más tienen que ver con la alimentación de una persona. Los factores, existen varios factores y aquí los pongo. Y muchas personas tenemos así muy en cuenta en la mente, decimos, no, si voy a comer esto, no sé, me va a pasar esto, pero
no necesariamente se tiene que, sí, cuando uno se mete en todo esto, en toda esa alimentación, no es necesario ser médico para saber o meterse en ese tema para saber lo malo que nos puede pasar. Sinceramente nuestro cuerpo es muy, a lo que yo he visto, es muy delicado a las cosas que comemos, y algunos dicen, si haces esto, que te va a pasar cosas, inventan varias cosas. Y que los factores más comunes es que sería el consumo excesivo de alimentos no adecuados, no solo la comida chatarra, causa la mala alimentación. Aquí es como un dicho que dice: nada en exceso, todo en medida. Porque yo puedo comer una rebanada de pizza un fin de semana y no me pasaría nada. Entonces, también sería malo, por ejemplo, si comemos varios mangos en un día, eso nos causaría un problema. Porque aparte de que el mango es dulce, nos causaría algo en el estómago o simplemente algo malo porque lo estamos consumiendo en exceso. Esa es una de las cosas que, aunque nos comamos fruta o cosas que no nos parezcan malos, siempre cuando si es en exceso, nos pueden dañar o nos puede provocar algo malo. Otra que conocemos mucho sería la depresión. Y como sabemos aquí, una persona que está depresiva no tiene ganas de hacer otras cosas, y sobre todo no quiere comer, no quiere alimentarse. Entonces, eso es uno de los mayores factores por los que las personas no quieren comer. Y por eso las mismas personas se adelgazan cuando están en depresión. Otro factor sería los gustos alimenticios. Por ejemplo, les gustan más las dietas que la sopa. Aquí sería de que una persona, tomando en cuenta este ejemplo, sería que come galletas, por decir, 5 días a la semana, después de, no sé, bueno, en la tarde, por así decirlo, pero no come lo que se debería. Aparte, si se comen galletas, ya sea de avena, bueno, las galletas de avena también puede ser, pero galletas más general como comida chatarra, por decir, 5 veces a la semana, por las tardes, también no sería mal. Aparte, ya también, otro ejemplo sería de que una persona, por ejemplo, un adolescente que va a la escuela, a la mitad del camino se topa con una tienda y diario siempre se compra cosas así, pero tampoco no le gusta comer lo que se debería. Eso es generalmente más en los niños simplemente porque no se ve bien o porque no les gusta en una sola probada, no lo quieren. Aparte, esos son los más vulnerables acerca de esto de su gusto. Y ese es otro factor aquí, sería la obsesión al físico, y esto pues puede causar anorexia o bulimia. Y eso sería de que nos obsesionamos tanto con nuestro físico que o nos esforzamos con hacer ejercicio, no comemos bien, o simplemente nos excedimos con nuestra dieta o alimentación, como se llevaría a ellos. Y así, pues la primera persona que estaría haciendo daño a ella misma, aún así siguiendo lo que es. Si se obsesionan tanto, pueden llevar a esos extremos. De hecho, incluso hay modelos tan delgados que aún así los publican. La verdad no sé por qué, pero ese es un claro ejemplo acerca de la obsesión física. Otra importante que a lo mejor no se conoce tanto es la economía. Aquí sería de que ese también es un problema, porque los alimentos los más saludables tienden a ser más caros. Entonces, por ejemplo, una vez conocí a una persona que dijo que había visto
que según en un supermercado estaban vendiendo una lechuga natural, 100% natural, sin conservados o simplemente 100%, pero que estaba muy cara. Entonces, y eso es también uno de los problemas, porque inclusive la comida rápida, porque se prepara fácil y porque es más accesible a nosotros, es más barata. Por ejemplo, una hamburguesa nos puede costar como, por decir, 50 pesos, y comprar, no sé, alimentos fruta y verdura para, no sé, una ensalada o algún otro alimento, cada uno nos costaría más de lo que sería una hamburguesa. Es una cosa. Otra cosa sería costumbres hogareñas. Serían varias cosas. Por ejemplo, yo conocí a una señora, madre, con 2 hijos, un niño, un adolescente, que cocinaba muchas veces cosas parecidas, y sus hijos tenían sobrepeso. Entonces, ya no es tanto una crítica, pero sí también es un factor, porque yo lo he visto. Y por ejemplo dicen, no, que por ejemplo, vamos a comprar algo para comer, y compran, sí, compran lo suyo, está bien, pero se les olvida lo más importante. O eso sería por lo mismo, porque desconocen de esto, o simplemente así están acostumbrados a comer ellos. Inclusive también hay personas con sobrepeso que siguen esos factores, no toman en cuenta lo que se debería, y siguen esos patrones, y así se va siguiendo, y así es como se. También dicen, bueno, pues es el pensamiento de la misma familia. Hay otras familias, perdón, que dicen, no, que vamos a comer esto porque es malo, o simplemente siguen el plato de buen comer. Vamos a comer, no sé, esto de comida, y luego una fruta o algo así. Entonces, ya dependiendo pues sí, también de cada familia, de sus costumbres, de lo que acostumbran cocinar, hacer, de comer, alimentarse. Eso también depende de la alimentación de estos. Todos estos factores tienen que ver con nuestra alimentación. Sí, el consumo excesivo, la depresión, los gustos alimenticios de la persona, el obsesión físico, la economía y las costumbres que uno tiene hacia la comida, o de la misma familia. Si no hacemos todas estas cosas, nos pueden causar varias enfermedades, inclusive algunas como el cáncer. Sería varias cosas que no sabíamos y pueden ser malos para nosotros. Por ejemplo, la gota, que sería la hinchazón de las articulaciones, y así. Y eso es un problema, porque la gente o no quiere tomar en cuenta esto, porque simplemente ella se incomoda tanto de esto, o es así, pero por lo mismo, porque desconocen del tema. Es por eso que las personas no se alimentan bien. Y aquí hay algo de que por todo eso se hacen las organizaciones y la Secretaría de Salud y varias empresas publican la información o informan a la gente acerca de todo esto en los comerciales, en la televisión, programas, películas, varias cosas. De ciertos colores, por ejemplo, una campaña famosa en México, ¿cómo era? No me acuerdo bien cómo era, pero habla acerca de hacer ejercicio, medirse y consultarse, ir al médico. Ese es, no me acuerdo bien el nombre, pero sí, esa es otra. Vi una que
que me llamó la atención, que decía, se llamaba ¿cuánto tiempo le vas a dar? Y era una imagen de una persona con la vista del estómago con varias cosas ahí dentro. Entonces sería cuánto tiempo le vas a dar al estómago a tu propia vida alimentándote de cierta manera. Esa es una de las cosas. Hay algo curioso o como se le quiera llamar, que se llevó a cabo en Chile acerca de todo esto. Y aquí les voy a enseñar el video de la noticia acerca de lo que se está comentando. Cualquier alimento consumido en exceso es nocivo para nuestro organismo. Sin embargo, hay productos que por su composición pueden ser dañinos aunque se consuman en pocas cantidades. El concepto de comida chatarra no es un concepto científico, sino que es un nombre que se le ha dado a algún tipo de alimentos, principalmente que son altos o ricos en grasa saturada, ¿ya? Alimentos que son ricos en azúcares de tipo simple y alimentos que tienen alta cantidad de sodio dentro de su preparación. Estimulan el apetito, provocan sed y generan un verdadero efecto adictivo que nos lleva muchas veces a comer compulsivamente. Por eso se le asocia a la comida rápida. Pero no solo papas fritas, hamburguesas o churrascos cumplen con esta tipificación. Comerse un pedazo de pizza el día domingo, yo creo que no es malo. ¿Te fijas? Es más dañino todos los días este snack rápido, la galletita que venden en la salida de los colegios. Eso yo creo que casi está siendo el problema. Según estadísticas oficiales, un 60% de la población chilena adulta sufre de obesidad o sobrepeso. Con este porcentaje, Chile ocupa el lugar 23 en el ranking mundial de sobrepeso y el tercero en la región. Una tendencia que comienza desde muy temprano. Hasta hace, no sé, 20 años atrás las colaciones escolares eran la manzana, el pan con dulce membrillo. Hoy en día las colaciones están todas orientadas a estos productos envasados que son muy atractivos porque a los niños les gustan, son económicos. En 2006 se presentó un proyecto de ley que prohíbe la venta de estos productos en los colegios, aumenta las horas de educación física y exige una rotulación clara sobre el contenido del alimento. Lo que nosotros hemos colocado es un semáforo para sal, grasa y azúcar, y cada vez que el alimento tenga mucha sal, tendrá una redondela que dice sal rojo o puede estar en verde si tiene poca, lo mismo para grasa, lo mismo para azúcar. La moción está en su tramitación final y ahora se discute aplicar un impuesto especial a la comida chatarra. Francisco Franulich, CNN Chile. Aquí en este video se menciona acerca de lo más característico de las advertencias de los alimentos. Uno de ellos sería prohibir la comida chatarra en escuelas, y otro que se mencionó es acerca de marcar advertencias o así, por así decirlo, de lo malo que tengan los alimentos, por ejemplo, sales, azúcares, grasas. Y yo digo personalmente que esto no es necesario. Aparte de que si se lleva a cabo esto, se va a conllevar más de que vamos a decirlo así, pues ejemplo, tráfico de alimentos, porque pues son adolescentes, buscan, obviamente van a buscar algo como papas, galletas. Entonces, si se les prohíbe, van a buscar de alguna manera llevar esos alimentos o simplemente consumir eso que no tienen en la escuela. Porque si nosotros nos ponemos a ver, en todas las escuelas venden comida chatarra. Entonces, no, si se llevara esto a cabo en nuestro país, sería, no sé, algo muy diferente. No sé qué es lo que pasaría exactamente, pero sí serían varias cosas. Inclusive yo digo que habría como tipo rebelión acerca de eso. Sonaría un poco absurdo, pero esas serían las consecuencias que se provocarían. Aparte, lo de los semáforos, para mí no es necesario los semáforos porque sabemos lo que es cada cosa. Entonces, por ejemplo, unas papas, sabemos lo que contiene. Entonces,
a lo que voy con esto de que ya sería la responsabilidad de cada uno acerca de cómo alimentarse, si quiere estar sano, si no quiere alimentarse bien, si quisiera enfermarse. Entonces, pues sí, ya sería cada quien es el responsable de alimentarse bien, ya si no quiere puede informarse y así, pero informarse adecuadamente porque hay muchas cosas. Por ejemplo, hay varios videos que dicen, vi un video que no me gustó porque decía, era como una representación de una madre hablándole a su hija acerca de cómo comer. Entonces era de que tenía unas papas y casi gritando decía, esto no te va a ayudar, esto no te sirve, y lo tiraba al suelo. Entonces también con los refrescos y varios alimentos, comida chatarra que pasaban ahí en esa representación. Entonces no me gustó porque aparte, pues digo, los actores que los ponen a hacer eso se alimentan de esa forma, aparte ni siquiera seguirían lo que se... Entonces, aparte de que era como tipo insultos, era agresivo el video, entonces por eso no. Pero sí sería tomar en cuenta eso, porque ya también hay muchas cosas que hay en internet, porque mucha gente se entraría a internet para informarse, obviamente. Pasaría, ¿no? Por ejemplo, de que si no, algunas personas dirían la fruta no se tiene que lavar porque se le van a quitar los nutrientes, o que si todo se tiene que poner con cloro. Diría que sí, pero otras veces vi que era una verdura que si no se cortaba bien, o que si no se lavaba, o por ejemplo que el arroz se cocinaba muy diferente y cosas parecidas. Entonces ya serían mentiras o no, pero sí, como quiera ya la misma persona, como digo, sería el responsable de alimentarse, y ya así ellos sería si decide estar bien o estar mal, pero sí. Entonces, pero sí se tiene que tomar mucho en cuenta eso. Los factores aquí representé los más característicos, y las enfermedades imágenes también. Entonces son muchas cosas que podemos pasar. Y entonces, somos sensibles a las cosas, pero no nada más hay que saber meterse a la medicina para conocer esto. Simplemente con investigar un poco nos damos cuenta de las cosas que nos pueden pasar. Eso es el tema que hoy presento. Eso sería todo. Bien, gracias, Mauricio. Bueno, es un tema que ya has venido trabajando desde el tema pasado. Yo creo que has pulido más varios detalles que la exposición que diste el pasado. No obstante, todavía tengo yo creo que puntos que podría observar para áreas de oportunidad. La idea es que se pueda ir mejorando. Por ejemplo, yo no sé si esta presentación tuvo oportunidad el maestro Diego de observarla. No sé. No tuviste oportunidad de observar el maestro Diego, ¿verdad? No estabas. Bien. Hay un comentario, por ejemplo, que pudiera hacerte. Tienes que tratar de manejar un poquito más el volumen de tu voz. Aquí yo, porque estoy cerca, lo puedo percibir bien. Entonces, para mejorar, insisto, no es que esté mal tu presentación, es con la idea de que pueda ser mucho mejor. Entonces, que tengas matices en tu voz, que hagas cambios de tonalidad, que yo sé que es parte de la forma en que tú te expresas, pero tienes que tratar de trabajar en ese sentido, de hacer matices y de incluso alzarlo un poco más para que sea un poquito más emotivo, se rompa la monotonía, capte la atención, pueda escucharse aún más fuerte hasta el último rincón de la sala, incluso en el video que pueda escucharse bien, el volumen de tu voz. Es una recomendación, tratar de ver, que antes de ver cómo
puedes de alguna forma hacer matices con la voz y trabajar en elevar la voz. En cuanto a tu presentación, me gustó tu material, fue realmente bueno. Si acaso un poquito observaciones, si quieres regresar tanto a la diapositiva, a las primeras, donde manejas fondos, un fondo de una imagen del plato de Bolívar, por ejemplo, en esa diapositiva, en ese slide, donde está de fondo el plato del buen comer, de la primerita o la segunda. Ahí cuando pones ese, ahí se me hace un poquito, o sea, cuando inicia se ve muy bien, porque está primero el puro texto. Pero cuando pones la imagen, ya es difícil poder observar el texto por el fondo. Entonces a lo mejor ahí pudieras trabajar ese slide, mover la imagen en un extremo y el texto en otro, no sé, pero así junto es más difícil poderlo leer, porque como el fondo está muy colorido, hace más difícil que se pueda apreciar el texto. Entonces una recomendación sería que no lo empalmar de esa forma. Quizás uno en un extremo y luego el otro, no sé, pero junto así, es una recomendación. Y más adelante hay otro punto donde estás manejando los colores bien en oscuro, porque creo que es como muestras el listado de los factores que pueden influir. Mira, ahí de hecho se volvió a hacer, cuando lo pones completo también se ve así negro y el fondo de las imágenes así. Pones en presentación, que como agregaste efectos de transición, quizás ahí, no sé, está por así. Ok, factores, y ahí, hasta ahí todo está muy bueno. Ahí ya comenzamos a tener problemas porque la imagen, bueno, lo bueno es que se difumina. Sí, pues bueno, por eso mismo nomás le puse así está bien, así sí me gusta. Lo que sí es que hay, después de eso, las coloreas en rojo, las letras, ¿verdad? Sí. Bueno, eso sí ya no es tan visualmente bueno. Cuando las coloreas en rojo, me imagino que es porque las ibas ahí señalando una a una, ¿verdad? A lo mejor coloreas mejor en azul, en otro color, porque ya ves que el rojo es algo que visualmente no es bueno para una presentación. Si quieres, luego te he puesto ahí algunas teorías de color. El rojo no es muy bueno para la vista cuando estás hablando de una presentación. Sí se distingue, pero no es lo mejor. Hay cierta psicología del color y el rojo como que no es bueno usarlo para una presentación así. Incluso en una interfaz de computadora, los rojos no son buenos. Psicológicamente no ayudan mucho. Es como que te ponen en estado de alerta o de... Sí, pues, sí, es que sí conozco la psicología del rojo, por eso mismo lo había resaltado, porque eran factores de alguna. okay. Por eso lo resalté en rojo. Bueno, insisto, esto es una sugerencia también, sobre todo hasta del rojo. Es una sugerencia. A mí siempre y si tú me lo preguntas cuando lo veo, no sé, se me hace un poco como agresivo a la vista, no sé cómo explicarte. Pero lo mismo que me pasa cuando de repente veo a alguien que usa una camisa fósforo. A mí no me gusta mucho, pero hay gente que tal vez no se le hace tan agresivo, ¿verdad? Luego te paso alguna lectura que habla de eso, para que veas. A mí en lo personal no me gusta mucho cuando veo algo así rojo, o sea, el texto no me gusta, no sé, me hace algo que no se me hace agradable a la vista. Y sé que está dentro de las recomendaciones de no usarlo, pero pues no sé, o sea, igual te paso la lectura y tú toma la mejor decisión al respecto. Es un comentario. En cuanto a tu contenido, creo que es muy bueno, como lo fuiste manejando, solamente tendrías que trabajar un poquito más quizás en tu tono, para que sea más emotivo, pero dice muy buena información en todo. Complementaste con ejemplos. Si acaso tendrías que tratar de argumentarlos mejor, seguirlo puliendo para evitar expresiones como no sé, o como de repente haces comentarios así como que, bueno, no sé, tal vez como que es así, sino que te veas más seguro en lo que estás diciendo, ¿me explico? Igual cuando veas el video te darás cuenta a qué puntos me refiero, en los que haces algún comentario más como una especie de comentario donde no estuvieras seguro de lo que estás diciendo, sino como que crees que es así, como que tienes como que la idea, pero aquí la idea de una presentación es de que tú muestres seguridad
que estás diciendo. Entonces, igual y eso revisarlo, ¿verdad? Que siempre lo digas así en seguro, pasó esto y esto, sucedió esto y esto, y que tengas seguridad de cada dato que dices, de cada cosa que dices, que lo digas con total seguridad, que se te pregunte incluso, ¿y dónde viste eso? Tú puedes decir, en tal lugar, o ¿de dónde fue eso? No, pues en tal municipio, en tal ciudad, que tú puedas así decir cada punto con seguridad si lo mencionas. Trabajar esa parte. Digo, no que te lo vayan a preguntar, pero que con esa seguridad lo tengas tú el comentario, ¿verdad? Insisto, mejor es que te estás haciendo muchos comentarios, pero con todo eso pienso que tu presentación es muy buena. Solamente estoy tratando de ayudarte a pulirla para un siguiente tetra. Ahora bien, sí, una sugerencia que también quiero darte es que ese video que pusiste al último me gusta más como que al principio. Como que partas de ese video al principio y después empiezas a hablar todo con detalle de lo de la comida. Más que como una conclusión o como un cierre, que lo pongas al principio, es una sugerencia. Y que de ahí partes a desarrollar todo el diálogo de la explicación de la comida y de todo eso. A mí, como sugerencia, yo diría que queda más acoplable al inicio de tu presentación. Igual y pregúntale a algunos otros, al maestro Diego, cuando él lo vea, porque seguramente lo va a ver, porque se lo van a enviar con un link, este video, el licenciado Alejandro, pues si es que lo ve, qué opinan al respecto. Pero yo en lo particular creo que el video se presta para una introducción y que de ahí tú desgloses todo lo demás. ¿Sí? Igual en la última parte donde dejaste la diapositiva en blanco y comenzaste a dar una serie de conclusiones, pudieras manejar ahí alguna idea en imagen quizás. Maestro, Del tema. se le acabó la pila. Sí, está bien.